¿Y si te dijera que el mayor villano de la historia cristiana no fue solo un traidor, sino un escogido? ¿Y si la traición más infame registrada en los evangelios fue, en realidad, parte de un plan divino mucho más profundo de lo que imaginamos? Desde pequeños, muchos de nosotros hemos escuchado que Judas Iscariote fue el discípulo que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, símbolo de codicia, falsedad y caída espiritual. Pero, ¿esa es toda la verdad sobre él? ¿O hay algo más detrás de esta figura tan rechazada, algo que pocos se atreven a cuestionar? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Judas no era un extraño, ni un infiltrado, ni un enemigo declarado. Era uno de los 12. Caminaba junto a Jesús, escuchaba sus enseñanzas, presenciaba sus milagros. No estamos hablando de un fariseo o de un soldado romano, sino de alguien que compartía el pan con el Hijo de Dios, que convivía día tras día con el Maestro, que tal vez incluso lloró al escuchar el Sermón del Monte. Y aún así, fue él quien lo entregó. ¿Por qué? Esa pregunta ha atravesado los siglos. ¿Fue solo avaricia? ¿Fue miedo? ¿Remordimiento mal gestionado? ¿O hubo algo más, algo profético, inevitable? La Biblia nos muestra que Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría. Incluso llegó a decir, «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo». Ahí está el dilema. Si Jesús ya lo sabía, si era parte del plan, entonces, ¿fue realmente culpable Judas? ¿O simplemente fue un instrumento? Tal vez tú también te hayas sentido así en algún momento. Como si estuvieras atrapado en una decisión que parecía inevitable. Como si el mundo te juzgara sin conocer el trasfondo de tu historia. Por eso debemos mirar a Judas no solo como el traidor, sino como un ser humano real, lleno de conflictos, emociones y quizás, una misión que no comprendemos del todo. ¿Y si Judas fue más que un traidor? ¿Y si, de alguna manera misteriosa, fue necesario para que la cruz sucediera? Hay quienes creen que sin Judas no habría habido sacrificio. Y sin sacrificio no habría redención. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más delicada. ¿Necesita Dios de los traidores para cumplir su voluntad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dice que Judas se arrepintió? Que intentó devolver el dinero. Que confesó, «He pecado», entregando sangre inocente. El traidor lloró. El traidor quiso volver atrás. Pero ya era tarde. ¿Lo rechazó Dios, o fue él quien no se perdonó a sí mismo? Esta es una de las partes más tristes y más olvidadas de toda esta historia. Y quizá, una de las más reveladoras. Este video no es una defensa ciega de Judas. Tampoco un juicio apresurado. Es una invitación a reflexionar. A ir más allá de la superficie. A mirar con otros ojos a uno de los personajes más polémicos de las Escrituras. Porque a veces, los mayores misterios de la fe no están en las respuestas, sino en las preguntas que nadie quiere hacer. Y es justamente ahora cuando comenzamos a adentrarnos en este enigma espiritual. Porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en la que ves no solo a Judas, sino el verdadero significado de la redención. Judas carga en su nombre el peso de la traición, pero también el silencio de un dolor que quizás nunca fue comprendido. No huyó, como lo hicieron otros discípulos. No negó, como Pedro. Él entregó. Y luego, lloró solo. Se hundió en su propia culpa, en un abismo de remordimiento que muchos han ignorado, como si su historia hubiera terminado en el momento en que besó a Jesús. ¿Pero acaso alguien que llora por sus errores está más allá de la redención? ¿O fuimos nosotros quienes enterramos a Judas antes de entender lo que realmente había en su corazón? Por eso, quiero invitarte a ir más allá de solo ver este video. Si este tema tiene sentido para ti, déjame aquí en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tal vez alguna vez te hayas sentido incomprendido, juzgado o incluso condenado por algo que nadie supo interpretar. Compartir eso aquí puede no solo fortalecer esta comunidad, sino también abrir espacio para que otras voces se sientan escuchadas. Porque aquí, cada comentario es una parte viva de esta conversación que va más allá de la pantalla. Y si esta reflexión te está ayudando a ver la Biblia y sus personajes con otros ojos, dale me gusta a este video. Eso demuestra que este tipo de contenido es valioso para ti,
y ayuda a que esta voz llegue a más personas que también necesitan escucharla. Y si quieres seguir profundizando conmigo en estas historias olvidadas, en estos personajes incomprendidos de la fe, suscríbete al canal. Es gracias a esa conexión contigo que esta misión sigue viva, y cada nueva suscripción es como una llama que mantiene encendida esta voz. Porque sí, todavía queda mucho por decir sobre Judas. Y lo que viene a continuación puede sacudir aún más la forma en que entendemos la culpa, el perdón y el propósito. Judas Iscariote. Solo su nombre ya carga con un peso casi insoportable. Pero antes de ser recordado como el traidor, fue simplemente un hombre. Un hijo, un seguidor, alguien con expectativas, deseos, dudas. Muchas veces, al mirar personajes como él, terminamos deshumanizando sus historias, como si fueran solo símbolos de algo más grande, y no seres reales, con emociones, decisiones y luchas internas. Y quizás eso sea precisamente lo que más nos aleja de la verdad oculta detrás de su recorrido. Olvidamos que Judas no nació traidor. Se convirtió en uno. La mayoría de los estudiosos cree que Judas nació en una aldea llamada Queriot, en el sur de Judea. Eso lo convertiría en el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea, una diferencia sutil, pero que tal vez lo haya colocado, desde el inicio, un poco aparte del resto. Llevaba en su nombre la identidad del lugar de donde venía. Iscariote significa justamente hombre de Queriot. Y ese origen, aunque aparentemente irrelevante, puede haber influido profundamente en su forma de ver el mundo, la religión e incluso al mismo Jesús. No era un desconocido que apareció de la nada. Fue elegido, llamado, integrado al círculo más íntimo del Maestro. Judas escuchó las mismas palabras, vio los mismos milagros, caminó por los mismos caminos que Pedro, Juan, Santiago y los demás. Era parte de la jornada, parte de la misión. Incluso, era él quien cuidaba la bolsa del dinero, una función de confianza, entregada a alguien que, en teoría, sabía manejar responsabilidades con madurez. Jesús no le daría ese papel a cualquiera. Y aquí empieza la tensión que muchas veces ignoramos. Cómo alguien que estuvo tan cerca de la fuente, tan inserto en la misión, tan presente en los bastidores de los grandes momentos, terminó tomando la decisión que cambiaría el curso de la historia. ¿Será que Judas percibía algo distinto en las enseñanzas de Jesús? ¿Será que su expectativa sobre el Mesías no fue cumplida? Muchos judíos en aquella época esperaban a un libertador político, alguien que enfrentara al Imperio Romano con espada y poder. ¿Esperaba eso también Judas, y se sintió defraudado? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo cierto es que, detrás de la decisión de entregarlo, existe un dilema humano que nos persigue hasta hoy, la tensión entre la expectativa y la realidad. ¿Cuántas veces depositamos nuestra fe, nuestras emociones o nuestros proyectos en algo, o alguien, esperando que todo ocurra como queremos? Y cuando no ocurre, llega la frustración y, a veces, la ruptura. Judas puede haber sido víctima de esa ruptura interna, de un conflicto entre el Mesías que él deseaba y el Mesías que Jesús realmente era. Lo más intrigante es que Jesús nunca lo trató como a un enemigo. Le lavó los pies. Comió con él. Le habló con la misma ternura con la que hablaba con los demás. Eso nos muestra que, aun sabiendo lo que venía, Jesús no cambió su actitud. Y eso nos lleva a otra revelación poderosa. El amor de Cristo no depende de la perfección, de la lealtad ciega o de la correspondencia absoluta. Es un amor que permanece, incluso frente a la traición. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque entender a Judas requiere más que juzgar sus acciones. Requiere mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces también traicionamos valores en los que creemos? ¿Cuántas veces negamos lo correcto por miedo, presión o conveniencia? Judas no era un monstruo. Era un espejo. Un recordatorio de que todos somos, en algún momento, capaces de alejarnos del propósito, incluso estando cerca de la verdad. Y quizás esta sea la parte más incómoda de su historia. Porque al reconocer la humanidad de Judas, nos vemos obligados a reconocer la nuestra. Y eso nos fuerza a dejar de señalar con el dedo y empezar a mirar con más compasión los errores ajenos y los nuestros. Escribe ahí en los comentarios, yo también estoy en este camino. Porque este viaje de reflexión es colectivo.
Y no está solo en esta búsqueda por comprender lo que hay detrás de las historias que moldearon nuestra fe. Judas no era un intruso ni alguien de paso. Era parte del núcleo. Caminaba junto a los demás discípulos, comía en la misma mesa, dormía bajo las mismas estrellas. Pero había algo más. Judas no solo estaba dentro del grupo, él manejaba el dinero. Era el encargado de la bolsa común, el tesorero del equipo de Jesús. En un grupo donde todo era compartido, alimentos, caminos, responsabilidades, esa era una tarea que implicaba confianza, orden, visión. No era un papel cualquiera, ni asignado al azar. Jesús no habría entregado esa responsabilidad a alguien impredecible o indigno. Y eso, por sí solo, ya desmonta parte de la caricatura simplista que hemos creado sobre él. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque si hay algo que revela su papel como tesorero, es que Judas no era uno más entre los 12. Estaba en los bastidores de las decisiones prácticas, conocía lo que entraba y lo que salía, lo que se donaba, lo que se gastaba. Sabía de los movimientos, de las intenciones, de los lugares por donde pasaban y los que evitaban. Y aún así, con todo eso en sus manos, con el privilegio de ver tan de cerca, algo dentro de él se rompió. Y aquí es donde el dilema se intensifica. ¿Cómo alguien tan cercano puede hacer algo tan imperdonable? Esa pregunta, que sigue resonando hasta hoy, nos obliga a repensar el concepto de cercanía. Estar físicamente cerca no es lo mismo que estar espiritualmente alineado. ¿Cuántas veces, aún rodeados de personas, sentimos un vacío? ¿Cuántas veces mantenemos una apariencia de compromiso, cuando por dentro ya estamos desconectados hace tiempo? Judas estaba ahí. Pero tal vez ya no pertenecía. Tal vez su mente ya estaba en otro lugar, en otra idea, en otra expectativa. Y es justamente ese distanciamiento silencioso lo que revela una verdad incómoda. La traición no empieza con una decisión repentina. Nace poco a poco, en el terreno fértil de las frustraciones no expresadas, de las dudas no resueltas, de las decepciones que se acumulan hasta que algo dentro de nosotros cede. Y cuando eso ocurre, la caída ya no parece tan lejana. Judas pudo haber sentido que estaba haciendo justicia, que estaba obligando a Jesús a actuar, que estaba acelerando el cumplimiento de una promesa. Incluso es posible que no esperara un desenlace tan trágico. Tal vez pensaba que, al entregarlo, obligaría al Mesías a mostrar su verdadero poder frente a las autoridades. Tal vez creyó que estaba empujando el plan divino al escenario de la historia. Pero al ver que Jesús se entregó en silencio, todo se vino abajo. Ese tipo de mentalidad, la que confunde propósito con control, no es exclusiva de Judas. ¿Cuántas veces intentamos manipular los resultados en lugar de confiar en el tiempo correcto de las cosas? ¿Cuántas veces decimos que confiamos en Dios, pero por dentro estamos intentando tomar el control del plan? Judas no solo fue ambicioso, fue impaciente. Y quizá también estaba cansado de esperar una transformación que no llegaba como él imaginaba. Esta historia toca algo que va más allá de la religión. Habla sobre decisiones, sobre límites, sobre las consecuencias de forzar el destino. Habla sobre la fragilidad humana escondida tras roles de liderazgo. Porque como tesorero, Judas era una figura de influencia. Y aún así, cayó. El impacto de eso es profundo. No basta con estar en un lugar de prestigio si el alma está en conflicto. No sirve tener responsabilidades si el corazón está en guerra consigo mismo. Y hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Nadie sospechaba de él. Durante la última cena, cuando Jesús menciona que uno de los 12 lo traicionaría, los discípulos se preguntan, ¿seré yo, Señor? Ninguno señala a Judas. Nadie sospecha. Eso nos muestra que no era visto como alguien dudoso. Al contrario, su comportamiento era convincente, aceptable, confiable. La máscara de la normalidad estaba bien colocada. Y eso revela cuánto podemos esconder nuestras heridas, nuestras intenciones e incluso nuestras crisis más profundas, incluso de quienes están a nuestro lado. La confianza depositada en Judas no fue un error. Fue una elección. Y eso también tiene un peso espiritual. Jesús no evitó la presencia de quien lo traicionaría. No impidió que Judas entrara en el grupo, ni le quitó la responsabilidad del dinero. Lo trató como a los demás. Con amor.
con dignidad. Y eso nos invita a mirar nuestras propias relaciones con más compasión. ¿Cuántas veces queremos excluir a los que nos decepcionan, a los que fallan, a los que se equivocan? Jesús no actuó así. Permaneció. Y nos enseñó, con su actitud, que el amor no se retira ni siquiera frente al error inminente. Es doloroso pensar que alguien tan involucrado, tan integrado, tan cercano, se haya perdido por dentro. Pero ese dolor también nos alerta. Porque muchos viven exactamente en ese espacio invisible entre lo que parecen ser y lo que realmente están viviendo. Y por eso necesitamos hablar de esto. Porque hay más Judas a nuestro alrededor, y dentro de nosotros, de lo que quisiéramos admitir. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Porque reconocer esa tensión interna es el primer paso en un camino de sanación y comprensión más profunda. Era de noche. El cielo de Getsemaní parecía pesar sobre cada respiración. Los árboles, en silencio, guardaban el secreto que estaba a punto de ser revelado. Y entre sombras y antorchas, pasos apresurados irrumpían en el lugar donde Jesús solía orar. Judas iba al frente. Conocía bien ese sitio, había estado allí muchas veces, en comunión. Pero ahora sus pies no lo llevaban hacia la oración. Lo guiaban directamente al choque entre lo que quedaba de su fe y una decisión que ya no podía deshacerse. Se acercó a Jesús. Y no fue con palabras frías ni acusaciones. No fue con espada ni violencia. Fue con un gesto sutil, casi poético. Un beso. Justamente eso. El símbolo más antiguo de afecto y cercanía, ahora distorsionado como herramienta de entrega. Un acto que, a lo largo de los siglos, se convertiría en sinónimo de falsedad. Pero en ese instante, era más que un símbolo. Era la cristalización de una ruptura interna, de un corazón dividido entre la admiración y la frustración, entre el amor que quizás alguna vez sintió y el resentimiento que terminó ganando la batalla. Judas se acercó, miró a Jesús a los ojos y lo besó. Jesús, con la serenidad de quien comprende el todo, le respondió, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No fue una pregunta para acusar, sino para revelar. Revelar la contradicción de alguien que conocía el rostro de Dios, pero ya no reconocía el suyo propio. Aquello no fue solo un momento. Fue el punto de quiebre. Un antes y un después. Y es casi imposible no sentir el peso emocional de ese instante, no solo por el dolor de la traición, sino por el silencio con el que Jesús la recibió. Porque lo que hace que esta escena sea tan densa no es solo el gesto en sí, sino el contraste que lleva consigo. Un beso se espera en reencuentros, celebraciones, manifestaciones de amor. Pero allí, se convirtió en el sello final de una decisión interna que ya había sido tomada mucho antes. Judas no traicionó con el beso. El beso fue solo la firma de algo que ya estaba escrito en su corazón. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque cuando observamos ese momento a la luz de nuestro propio camino, entendemos cuánto usamos también nosotros gestos hermosos para ocultar intenciones confusas. ¿Cuántas veces sonreímos a alguien por quien ya sentimos decepción? ¿Cuántas veces decimos todo está bien cuando por dentro ya nos estamos alejando? El beso de Judas es, en cierto modo, un reflejo amplificado de las pequeñas traiciones que todos hemos cometido, con personas, con promesas, con nosotros mismos. Y esto no es una condena. Es una invitación a la lucidez. Porque la verdad oculta en esa escena va más allá de la traición. Expone la fragilidad humana frente a sus propias decisiones. Muestra cómo podemos ser arrastrados por heridas no sanadas, por expectativas rotas, por interpretaciones equivocadas del propósito. Judas pudo haber creído que controlaba ese momento. Pero en el fondo, fue dominado por algo mucho más grande, la confusión de ya no saber cuál era su lugar. Por eso Getsemaní no es solo el escenario de una entrega. Es el espejo de todas esas veces en que nuestra apariencia externa no refleja lo que llevamos por dentro. Es el escenario silencioso de decisiones que lo cambian todo, no porque se griten, sino porque se sellan con gestos que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Y tal vez, entre todas las escenas de la vida de Judas, esta sea la que más nos acerca a él. Porque, en el fondo, sabemos lo que es sonreír mientras algo dentro de nosotros grita. Sabemos lo que es mantener el ritual cuando el corazón ya se ha perdido del sentido.
Sabemos lo que es estar presente, pero ya no pertenecer. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Porque reconocer esas capas profundas de lo que somos es el primer paso para comprender por qué ciertos gestos duelen tanto, y por qué ciertos silencios dicen más que cualquier palabra. El beso aún resonaba en el silencio de la noche cuando los soldados se acercaron. Jesús no se resistió. No hubo palabras de defensa, ni intento de huida. Era como si lo estuviera esperando. Como si ya supiera que ese era el momento exacto en que todo debía suceder. Y tal vez lo sabía. Tal vez esa entrega no fue una sorpresa, sino una etapa necesaria de la misión. Y es ahí donde la historia de Judas entra en un dilema profundo, incómodo y casi imposible de ignorar. ¿Traicionó por decisión propia o simplemente estaba cumpliendo una profecía? Este punto de la narrativa no es sencillo. La Biblia, en varios momentos, señala que la traición ya era esperada. Salmos, Zacarías, y hasta las propias palabras de Jesús dejan pistas de que alguien del círculo íntimo lo entregaría. En el Evangelio de Juan, Jesús dice claramente, «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo». En otra ocasión, durante la cena, afirma, «El Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado». El dolor de esas palabras está precisamente ahí. Lo que está escrito sucederá, pero aún así hay un peso enorme sobre aquel que lo ejecuta. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque cuando hablamos de profecía y destino, tocamos algo que va mucho más allá de la teología. Hablamos de la tensión universal entre propósito y libertad, entre lo que fue anunciado y lo que decidimos vivir. Si Judas estaba predestinado a traicionar, entonces solo era una pieza en un juego divino, ¿y eso lo exime? Pero si eligió traicionar, conociendo las consecuencias, ¿por qué fue colocado en un papel que lo condenaría desde el principio? Quizás la pregunta no deba ser sobre culpa, sino sobre conciencia. ¿Judas sabía lo que estaba haciendo? ¿Entendía la dimensión espiritual de su gesto? ¿O, como muchos de nosotros en momentos decisivos, actuó movido por emociones confusas, por justificaciones internas, por una lógica que solo tenía sentido en ese instante? Lo impactante de esta historia es ver cómo la profecía y el libre albedrío parecen caminar lado a lado, como dos líneas que se cruzan sin anularse. La profecía anuncia. El corazón elige. Y entre esas dos fuerzas se despliega el drama humano. Es posible que Judas haya sido mencionado en las Escrituras porque Dios ya conocía su inclinación, su lucha interna, el punto exacto en que cedería. Pero saber no es lo mismo que obligar. Y aquí, tal vez, esté una de las verdades ocultas más delicadas de toda esta historia. No todo lo que está previsto fue impuesto. No todo lo que está escrito llega sin dolor. Esto cambia por completo la manera en que entendemos la espiritualidad. Porque nos recuerda que incluso los planes divinos pasan por manos humanas. Que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad personal. Que sí hay espacio para decidir, y que esas decisiones tienen un impacto real en el camino. Judas no era un autómata siguiendo un guión. Era un hombre frente a elecciones complejas, cargando dentro de sí la tensión entre la fe y la frustración, entre el Mesías que esperaba y el que recibió. Y si lo pensamos bien, ¿cuántas veces enfrentamos ese mismo dilema? Sabemos lo que es correcto. Tenemos conciencia del rumbo. Pero aún así, tropezamos. Elegimos atajos. Negociamos principios por miedo o comodidad. Judas no estaba lejos de nuestra humanidad. Tal vez era su expresión más cruda. Un recordatorio de que el destino puede estar escrito, pero el camino hacia él está hecho de decisiones que solo nosotros podemos tomar. Y tal vez, por eso, el lamento de Jesús no fue por la traición en sí, sino por el corazón de Judas. Porque el Maestro no lloraba por la cruz. Sabía que la cruz era parte del plan. Lo que dolía era ver a alguien tan cercano, con tanto potencial, hundirse en un arrepentimiento sin retorno. Eso nos muestra que, para Dios, el cumplimiento de la profecía nunca está por encima de la salvación de un alma. La trayectoria de Judas nos obliga a mirar hacia adentro, a entender que cada gesto, cada elección, cada pensamiento que alimentamos en silencio, está moldeando el rumbo de nuestra propia historia. Y aunque alguien diga, esto ya estaba escrito, la verdadera pregunta es,
¿Quién lo está escribiendo ahora? Comenta ahí, estoy reflexionando sobre esto. Porque a veces, solo el acto de reconocer esa tensión entre destino y elección ya es un paso poderoso hacia la transformación. A estas alturas de la historia, el gesto de Judas ya había desencadenado una reacción irreversible. Jesús fue arrestado, juzgado, condenado. Los eventos que conducirían a la crucifixión estaban en marcha. Pero mientras todo esto sucedía ante los ojos del pueblo, algo más silencioso y devastador ocurría dentro de Judas. No celebró. No se sintió victorioso ni aliviado. Lo que sintió fue el peso de lo que había hecho, no un peso político, ni social, sino interno, profundo, espiritual. Como si, de pronto, todo lo que antes parecía justificable se volviera insoportable. En medio del caos que invadía Jerusalén, Judas buscó a los líderes religiosos. Llevando las 30 monedas de plata, declaró con voz temblorosa, «He pecado», entregando sangre inocente. Esas palabras, dichas por alguien a quien muchos querrían borrar de la historia, tal vez sean una de las confesiones más sinceras de todo el Nuevo Testamento. Porque revelan algo que a menudo se pasa por alto. Judas se arrepintió. Pero no fue un arrepentimiento formal, ni interesado. Fue un dolor real. Una culpa que atravesaba su mente y desgarraba su alma. Al oír su confesión, los sacerdotes lo rechazaron. Le dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Esa respuesta, seca y cruel, selló algo terrible. Judas no solo se sentía culpable, también fue dejado completamente solo con esa culpa. Y ahí, lo que era solo remordimiento, se convirtió en tragedia. Arrojó las monedas en el templo y se fue. Y, sin encontrar consuelo, sin encontrar perdón, sin encontrar un lugar donde volver a empezar, se quitó la vida. Un acto desesperado, sí, pero también cargado de simbolismo. Porque su muerte no fue solo el final de un personaje, fue el colapso de alguien que creyó que ya no había camino de regreso. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque el dolor de Judas plantea una pregunta que, incluso hoy, muchos evitan. ¿Qué pasa cuando alguien reconoce su error, pero cree que ya es demasiado tarde? La culpa, cuando no encuentra un lugar donde ser acogida, se convierte en una prisión. Y muchas veces, esa prisión no está construida solo por los errores cometidos, sino por la ausencia de manos tendidas cuando más se necesitan. Judas no trató de ocultar lo que hizo. No huyó. Volvió. Enfrentó a los que lo habían manipulado. Intentó reparar. Intentó devolver. Pero fue rechazado. Su intento de redención fue aplastado por un sistema que solo se preocupaba por el resultado, no por la conciencia. Esto nos hace pensar, ¿cuántas personas hoy viven ese mismo tipo de sufrimiento? ¿Cuántas cometen errores, pero al intentar corregirlos, solo encuentran puertas cerradas y miradas que juzgan? Y más aún, ¿cuántas veces somos nosotros los que cerramos esas puertas? Es muy fácil señalar a Judas como el traidor y concluir su historia allí. Pero tal vez lo que más necesitaba era que alguien le dijera, aún puedes cambiar. Que le extendiera la mano. Que le recordara que la redención es más grande que cualquier error. Porque, si somos honestos, todos hemos sido Judas en algún momento. Todos hemos traicionado algo o a alguien. Todos hemos dicho o hecho cosas que desearíamos deshacer. La diferencia está en cómo enfrentamos eso. La Biblia dice que Pedro también traicionó. Negó a Jesús 3 veces. Y lloró amargamente. Pero Pedro, después, encontró la mirada del Maestro. Encontró perdón. Encontró un nuevo comienzo. ¿Y si Judas hubiera esperado un poco más? ¿Y si hubiera cruzado de nuevo la mirada de Jesús después de la resurrección? ¿No habría habido también perdón para él? Esa es la pregunta que arde por dentro. Porque nos muestra que el final de Judas quizás no fue determinado por su traición, sino por su incapacidad de creer que aún era posible ser amado, incluso después de haber caído. Y eso lo cambia todo. Porque nos ayuda a entender que la mayor tragedia en la vida de Judas tal vez no fue haber entregado a Jesús, sino haber creído que, después de eso, ya no merecía vivir. Ese pensamiento, silencioso y cruel, sigue destruyendo a muchas personas hoy. Esa voz interior que dice, ya es tarde. Ha sido demasiado lejos. No hay vuelta atrás.
Esa voz no viene de Dios. Esa es la voz de la desesperación. Y contra ella debemos luchar, por nosotros, y por todos aquellos que siguen en silencio, con el alma herida, intentando creer que todavía hay esperanza. Comenta ahí, yo creo en los nuevos comienzos. Porque reconocer que el dolor no tiene que ser el final, puede ser el inicio de una nueva jornada. 2 hombres. 2 discípulos. 2 errores gravísimos cometidos en el momento más decisivo del camino. Judas entregó. Pedro negó. Ambos estuvieron con Jesús. Ambos fueron advertidos de antemano. Ambos fallaron cuando más se esperaba de ellos. Pero, mientras uno terminó en silencio y oscuridad, el otro se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana. Porque, si ambos traicionaron, sus destinos fueron tan distintos. Es imposible no impresionarse con la similitud entre las fallas de estos 2 hombres. Pedro, con su personalidad impulsiva, había jurado fidelidad incondicional. Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Pero pocas horas después, frente a una simple criada, su valentía se desmoronó. Negó a Jesús 1, 2, 3 veces. Y cuando cantó el gallo, sus ojos se abrieron al peso de lo que había hecho. Salió de allí y lloró amargamente. Judas también fue advertido. Jesús no lo confrontó con rabia, sino con claridad. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se fue. Ejecutó el plan. Y cuando vio el desenlace, el arresto, los azotes, la condena injusta, su corazón se llenó de un dolor profundo. Confesó su pecado. Intentó devolver el dinero. Pero, a diferencia de Pedro, no encontró espacio para la reconciliación. Y eso lo cambia todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque esta comparación entre Judas y Pedro nos revela algo mucho más profundo que un simple contraste de actitudes. Nos desnuda una verdad oculta sobre cómo enfrentamos nuestros propios errores. Ambos fallaron. Pero solo uno creyó que todavía podía ser perdonado. Y eso lo cambia todo. Lo que separa la redención del colapso no siempre es el tamaño de la falla, sino la capacidad de aceptar el perdón, de dejarse transformar. Pedro lloró, pero regresó. Judas lloró, y se alejó. Tal vez porque, en el fondo, ya no se sentía digno. Tal vez porque no pudo verse más allá de la culpa. Tal vez porque no creía que el amor de Jesús fuera lo suficientemente grande como para alcanzarlo también a él. Y esta es una de las reflexiones más duras y necesarias de esta historia. Cuando fallamos, no basta con sentir dolor, es necesario tener el valor de volver. De mirar al otro a los ojos. De dejarse abrazar por la gracia. Y si somos sinceros, muchas veces nos encontramos en ese punto ciego entre la culpa y el perdón. Sabemos que fallamos. Lo reconocemos. Pero la vergüenza se instala de tal forma que la idea del perdón parece estar demasiado lejos. Y la mente empieza a susurrar mentiras, no lo mereces, has ido demasiado lejos, no hay vuelta atrás. Judas creyó esas voces. Pedro, a pesar del dolor, no dejó que fueran su última palabra. Y fue precisamente eso lo que abrió el camino a su restauración. El impacto de esta verdad es inmenso. Porque nos obliga a enfrentar nuestra propia mentalidad frente a las caídas. ¿Cómo reaccionamos cuando fallamos? ¿Escondemos? ¿Huimos? ¿O nos acercamos a quien puede restaurarnos? Judas intentó arreglar las cosas con los hombres. Pedro volvió su mirada a Jesús. Y eso cambia por completo el rumbo de la historia. No se trata de merecer. Se trata de identidad. Pedro sabía que había fallado. Pero tal vez, en lo profundo, todavía recordaba quién era a los ojos del Maestro. Judas, en cambio, parece haber perdido eso. Ya no podía verse como discípulo, como amigo, como alguien que aún tenía un lugar. Y ese vacío existencial es lo que nos destruye por dentro cuando no somos sanados. El contraste entre los dos también revela algo sobre el poder del arrepentimiento verdadero. No ese que paraliza, sino el que impulsa. El que nos lleva a asumir la responsabilidad, pero sin perder la esperanza. El que nos lleva a las lágrimas, sí, pero también al abrazo. El arrepentimiento que vivió Pedro lo condujo al reencuentro. El de Judas, al aislamiento.
Y quizás lo más desconcertante de todo es saber que Jesús amaba a ambos. Lavó los pies de ambos. Compartió la mesa con ambos. Murió por ambos. Lo que cambió no fue el amor de Jesús, sino la respuesta que cada uno fue capaz de dar a ese amor. Pedro, aunque avergonzado, se dejó amar. Judas, roto por dentro, creyó que ya no había amor suficiente para él. Comenta ahí, la gracia todavía me alcanza. Porque reconocer eso puede ser el primer paso para entender que nuestros errores no tienen por qué ser una sentencia final, sino parte del camino hacia la transformación. Y si todo esto, cada paso de Judas, cada gesto, cada silencio, cada duda, formara parte de algo mucho más grande de lo que él mismo jamás podría haber imaginado? ¿Y si, por incómodo que parezca, su traición hubiese tenido un papel indispensable dentro del plan de redención? Esta posibilidad, aunque desconcertante, ha atravesado siglos de interpretación y aún hoy genera debates profundos. ¿Judas traicionó o fue enviado para hacerlo? Esa pregunta es al mismo tiempo filosófica, teológica y profundamente humana, porque nos enfrenta al límite entre el libre albedrío y la soberanía divina. Si la cruz era necesaria, si el sacrificio del Cordero había sido preparado desde la fundación del mundo, entonces alguien debía poner ese engranaje en movimiento. Alguien debía cumplir con la parte más oscura del plan. Alguien debía traicionar. Y Judas, tal vez sin entender del todo, fue ese alguien. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque pensar en Judas como instrumento de un plan divino nos lleva a un terreno delicado, donde la mente intenta comprender los bastidores de la eternidad. Es fácil imaginar a Dios usando a profetas, reyes y apóstoles, pero, ¿y si también utiliza a los que fallan? ¿A los que se equivocan? ¿A los que tropiezan? ¿Y si incluso los actos más oscuros pueden, al final, ser redirigidos hacia un propósito mayor? Judas no actuó como un villano de novela. No apareció en escena ya corrompido y perverso. Él fue llamado, discipulado, caminó con el Maestro. Pero en algún punto del camino, su visión se nubló. Y quizás, como tantos otros en la historia, empezó a confundir la misión con sus propias expectativas. Esperaba a un Mesías fuerte, revolucionario, político, y no a un hombre que lavaba los pies y se dejaba arrestar sin resistir. Es posible que Judas intentara forzar el plan. Tal vez su intención, aunque distorsionada, era provocar que Jesús actuara, que se revelara como el libertador que él esperaba. Pero el plan de Dios era diferente. Y Judas, aún movido por motivos equivocados, terminó abriendo el camino para que la cruz se cumpliera. Y esto nos lleva a una revelación incómoda. Hay momentos en los que lo que parece una derrota, un error o incluso una traición, es precisamente lo que activa el proceso de transformación. A veces, lo que nos rompe es lo que nos salva. A veces, es a través de la caída de alguien que el cielo se abre para todos. ¿Fue Judas elegido para caer? Esa es una pregunta que resuena entre las páginas de la Escritura y el silencio de nuestro corazón. Porque si fue así, entonces no se puede negar que cumplió su misión. Pero si no lo fue, entonces su caída fue fruto de una serie de decisiones, y su papel en la historia, consecuencia de la fragilidad humana, no de la voluntad divina. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo cierto es que la cruz no habría sucedido tal como la conocemos si Judas no hubiese hecho lo que hizo. Aquel beso en el jardín no fue solo un símbolo de traición, fue el punto de partida de la mayor demostración de amor que el mundo haya presenciado. Y eso cambia la manera en que lo miramos. No para justificar, sino para comprender. Judas pudo haber sido el canal por el que entró el dolor, pero también fue el canal por el que se manifestó la gracia. Su nombre quedó marcado, sí, pero su historia nos muestra que, por más oscura que sea la noche, puede ser usada para revelar la luz. Dios no necesita de la maldad, pero es capaz de transformar hasta el peor escenario en parte de un propósito eterno. Y esta verdad no habla solo de Judas. Habla de nosotros. Habla de todas las veces que hemos fallado, que hemos sido débiles, que nos hemos perdido. Tal vez lo que hoy parece no tener sentido aún esté siendo parte de algo más grande. Tal vez el error que más nos duele esté, sin saberlo, abriendo un camino para que otros encuentren libertad. Comenta ahí, hasta las sombras pueden revelar la luz.
porque reconocer eso puede cambiar por completo la forma en que vemos el dolor, la culpa, y el papel que cada uno de nosotros tiene dentro de esta gran historia. Hay un detalle casi imperceptible en los Evangelios, pero que carga con un silencio ensordecedor. Después de la traición, nadie fue a buscar a Judas. Ninguno de los discípulos. Ninguno de los que caminaron con él, compartieron comidas, misiones, conversaciones, noches bajo las estrellas. Nadie volvió para preguntarle qué había pasado, ofrecerle ayuda, consuelo, una oportunidad para regresar. Y ese silencio tal vez dice más que cualquier palabra escrita. Judas desaparece de la narrativa como alguien que ya no pertenecía. Como si, en el instante en que su error se hizo público, quedara automáticamente excluido del círculo de pertenencia. Como si el peso de lo que había hecho fuera demasiado, no solo para él, sino también para los demás. Y esa falta de iniciativa, ese vacío de reconciliación, nos obliga a preguntar, ¿por qué nadie intentó salvarlo? Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque cuando el silencio habla más fuerte que las acciones, entramos en un terreno de revelaciones dolorosas pero necesarias. Judas no traicionó a un desconocido. Traicionó a alguien a quien llamaba maestro. Pero también fue amigo de aquellos que lo llamaban hermano. Era parte de la comunidad. Era uno de los 12. Y aún así, cuando cayó, parece haber sido dejado atrás como si su error lo volviera indigno de cualquier nuevo comienzo. Y tal vez lo más impactante es ver cómo este tipo de abandono sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas veces vemos a personas caer, cometer errores, quebrarse, y nadie va a buscarlas? ¿Cuántas veces el juicio es más rápido que la compasión? Judas falló, sí. Pero ¿y si en lugar de solo condenarlo, alguien se hubiera sentado a su lado, hubiera escuchado su dolor, le hubiera recordado que, a pesar del error, aún había gracia? La Biblia muestra que, mientras Pedro lloraba su negación, todavía estaba cerca. Podía ver, podía escuchar, podía encontrar a Jesús. Pero Judas se aisló. Y nadie fue a buscarlo. No hubo un Juan que lo abrazara. No hubo un Santiago que lo confrontara con amor. Ni siquiera hubo un «¿Dónde está Judas?» en boca de los discípulos. Y eso no debe pasarse por alto. Ese tipo de silencio crea heridas profundas. Porque nos hace sentir como si existiera un límite para la aceptación, una línea invisible que, una vez cruzada, no permite retorno. Pero el mensaje del Evangelio es exactamente lo contrario. Es sobre el hijo pródigo que regresa. Sobre la oveja perdida que es buscada. Sobre la puerta que permanece abierta, incluso después de todos los cerrojos. Entonces, ¿por qué con Judas fue diferente? Tal vez porque su error nos incomoda. Porque no cayó por debilidad ante la presión externa. Él planeó. Él actuó. Tomó decisiones. Y eso, para nosotros, parece más difícil de perdonar. Es más fácil tener empatía por quien tropieza que por quien se lanza al abismo. Pero la verdad es que no conocemos todas las capas que llevaron a Judas hasta allí. No sabemos qué sentía. No escuchamos sus oraciones. Y, aun después del error, su confesión de culpa demuestra que había arrepentimiento. Había dolor. Había conciencia. El abandono de Judas por parte de los otros discípulos es un espejo de nuestra propia tendencia a alejarnos de quienes fallan. A veces es más fácil etiquetar que restaurar. Más fácil olvidar que enfrentar la complejidad del fracaso ajeno. Pero, ¿no habría sido posible que alguien se acercara a él? Que le dijera, «Aún ahora, ¿hay un camino?» ¿Que sirviera de puente entre su arrepentimiento y el perdón que no pudo encontrar? La ausencia de ese puente es lo que convierte la tragedia de Judas en algo aún más profundo, porque demuestra que la redención no depende solo del dolor que sentimos, sino también de la comunidad a la que pertenecemos. Muestra que, a veces, lo que falta no es el arrepentimiento, es un abrazo, una escucha, una presencia que nos diga, «Todavía eres amado». Y cuando miramos esta historia con el corazón abierto, entendemos que el silencio de los discípulos quizás sea el grito más fuerte de todos, ese que dice, «Ya no perteneces». Pero la gracia de Dios siempre dijo lo contrario. Y tal vez, si solo uno de ellos hubiera ido a su encuentro, la historia habría sido distinta. Comenta ahí, «Yo no quiero ser quien guarda silencio».
Porque reconocer esto es el primer paso para transformar la manera en que respondemos al dolor de quienes caen, y el inicio de un camino donde el amor habla más fuerte que el error. Tal vez el mayor error al mirar la historia de Judas sea reducirla a una simple traición, como si hubiera nacido solo para fallar, como si su existencia se resumiera en un acto, duro, sí, pero aislado de todo el contexto, de toda la complejidad humana que llevaba dentro. A lo largo de los siglos, Judas se ha convertido en el símbolo de todo lo que rechazamos, la caída, la hipocresía, el arrepentimiento tardío. Pero es justo mantener una imagen tan congelada, tan simplista, de alguien que también fue llamado, elegido, incluido y amado. La historia de Judas es un espejo que incomoda. Nos obliga a ver la caída no como algo lejano, reservado para personajes trágicos, sino como una posibilidad real dentro de cualquiera de nosotros. Porque todos hemos tenido momentos en los que nuestros deseos hablaron más fuerte que nuestros principios. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, por orgullo, por miedo, o incluso intentando hacer lo que creíamos correcto. Judas pudo haber sido un hombre que falló de forma irreparable, pero también fue un hombre que amó, que escuchó a Jesús, que llevaba dentro sueños y conflictos. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque lo que Judas revela no es solo la gravedad de la traición, sino la profundidad del dolor que nace cuando uno deja de creer en la posibilidad del perdón. No huyó para ocultar su error. Intentó repararlo. Confesó. Devolvió el dinero. Pero no pudo soportar el peso de su propia conciencia. Y cuando nadie extendió la mano, cayó en la oscuridad. Y es justamente aquí donde habita una de las verdades más delicadas, y quizá más transformadoras, de toda esta historia, la diferencia entre la culpa que paraliza y el arrepentimiento que redime. La primera hunde. El segundo restaura. La primera dice, ya no tienes remedio. El segundo susurra, todavía puedes volver. Y quizás, si Judas hubiera creído un poco más en eso, o si alguien a su alrededor lo hubiera ayudado a sostener ese hilo de esperanza, su historia habría seguido otro rumbo. Pero incluso ante un final tan trágico, hay algo en Judas que nos enseña. Porque incluso la figura más rechazada del cristianismo puede contener un recordatorio poderoso sobre el juicio y la compasión. ¿Quiénes somos nosotros para definir el límite de la misericordia de Dios? ¿Quién puede afirmar con certeza absoluta que Judas está condenado, si fue por todos que Jesús murió? Incluso por él. Incluso por nosotros. Tal vez el propósito de la historia de Judas no sea darnos a alguien a quien odiar, sino a alguien que nos ayude a ver cuán grande es la gracia de Dios. Y si lo pensamos con sinceridad, quizá Judas representa más que a un traidor. Representa al ser humano frente a un Dios que conoce nuestras debilidades, y aún así nos llama por nuestro nombre. Representa el conflicto entre lo que deseamos y lo que Dios quiere. Representa el dolor de sentirse perdido, pero también la oportunidad, aunque desperdiciada, de regresar. Y eso, por más doloroso que sea, puede generar transformación. Porque el mensaje del Evangelio no trata de personas perfectas que nunca caen, sino de pecadores que se atreven a arrepentirse. Entonces, ¿qué aprendemos de Judas? Aprendemos que el juicio precipitado mata, que el silencio frente al dolor del otro destruye, que el arrepentimiento sin dirección puede volverse peligroso. Pero también aprendemos que incluso las historias más oscuras pueden revelar verdades preciosas. Judas nos invita a revisar nuestras certezas, a abrir espacio a la empatía, a dejar de lado las etiquetas. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia, a menos que deje de buscarla. Y que el mayor fracaso no está en caer, sino en no creer que Dios aún puede levantarnos. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Porque a veces, reconocer la humanidad incluso en la historia más dura es el primer paso para descubrir cuánto seguimos siendo alcanzables, incluso en nuestros propios desiertos. Si llegaste hasta aquí, de corazón gracias por acompañarme en esta reflexión. Sé que no fue un tema fácil, pero a veces son precisamente esas historias las que nos transforman por dentro. Si este mensaje te tocó de alguna manera, déjame en los comentarios la frase, quiero ver con otros ojos. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final, y que esta conversación tuvo sentido para ti. Si este tipo de contenido despierta algo en ti, considera suscribirte al canal. Aquí profundizamos en historias poco contadas,
en personajes olvidados y en preguntas que pocos se atreven a hacer. Y si sentiste que esta experiencia valió la pena, deja un like. Es una forma sencilla de decir, esta voz debe seguir. Hay un video aquí al lado que complementa este tema y puede ampliar aún más lo que acabas de sentir. Haz clic y continúa conmigo por ahí, el viaje apenas comienza.